Bueno, ¿alguien me puede comentar cómo se generan esos gases de efecto invernadero? Chicos. Por el uso de combustibles fósiles, por su combustión. Bueno, sí, por la combustión. Por ahí me dijeron algunos que tiene que ver la deforestación. A ver, ¿qué tiene que ver? Chicos. No me quieren contestar. Bueno, se supone que existen fenómenos naturales que dan un incremento o, bueno, emisiones de estos gases. O algo que se puntualiza en esta era es que los humanos hemos tenido culpa de estos aumentos tan significativos. Claro, de la emisión de gases. ¿Cómo qué actividades, Heriberto? A ver, dime. Pues se atribuye que todas las que están relacionadas con la producción de, pues de las cosas que necesitamos a diario. O sea, es como la suma de todo, de todas nuestras actividades, no sé, ganadería, la agricultura o la producción de algunos artículos. Pues también todo, por ejemplo, todo esto que estamos haciendo de conectarnos a Internet, ¿no? Esto es de energía, ¿verdad? O sea, del uso de combustibles fósiles, que pues todos los tenemos que usar para nuestra vida diaria. Ya no concebiríamos la vida sin el uso de energía, ¿verdad? Para todas nuestras actividades, pues genera, ¿no? Genera CO2, ¿verdad? Eso es una... Y bueno, ¿alguien más me puede decir qué sería entonces la huella de carbono? La mayoría pues me lo contestó bien, creo que todos, ¿no? No hubo quien no, por ahí estaba la definición en alguno de los materiales que les envié. ¿Alguien me puede decir qué es lo de la huella de carbono? A ver, por aquí veo luego, a ver, Rebe, por aquí te veo luego. ¿Cuál sería la huella de carbono? ¿O cómo se define? Aunque sea por el chat o alguien que le quiera ayudar. Anímense, chicos. Sí, no nos quieren contestar, ahora sí están bien calladitos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Oh, maestra, bueno, si no... Sí. A ver, sí, Heriberto, otra vez. Se menciona como una medida de impacto que provoca una persona o algún grupo. O una actividad, ¿verdad? Ajá. Sí. Directamente. Sí, exactamente. Y bueno, ya ahora sí, vámonos a que era realmente el tema, porque pues ahora tiene una gran importancia esto de bonos de cargo. Por aquí, por ejemplo, déjenme ver si está. Jacqueline se andaba por ahí, ¿no? Jacqueline. A ver, ¿dónde anda? Así que está Jacqueline. A ver, Jacqueline, tú me habías puesto por ahí en tu trabajito que son mecanismos, sí, ya me contesto por aquí, muy bien, Jacqueline, que son mecanismos que se han implementado para mitigar de alguna manera esto y que fue por el protocolo de Kioto. ¿Qué mecanismos son? Porque casi todo me pusieron mecanismos, instrumentos económicos, pero exactamente a qué se refiere, o sea, ¿cómo le explicarías a alguien? No, sí, pues son mecanismos para mitigar, pero ¿cómo se lo explicarías tú a alguien para que dijera, bueno, pero ¿qué mecanismos? Es la primera pregunta que se me ocurre hacerte, o sea, ¿qué tipo de mecanismos? ¿O cómo se hace esto de los bonos de carbono? Y miren, bueno, yo empecé ahora cuando estábamos en la mera pandemia, que estábamos todos muy metidos en nuestras casitas, que pues casi todo era, pues empezó uno a entrar a muchos seminarios en línea, y por ahí les puse ese que precisamente entré en esa época del CONAFOR, que se me hizo muy interesante porque es una medida que se está haciendo aquí en México
para intercambiar estos famosos bonos de carbono. Y dije, bueno, pues yo ya había leído que en otros países, otros lugares están haciendo una serie de iniciativas, pero bueno, pues cuando vi eso de CONAFOR, dije, pues qué padres son proyectos ya que se están haciendo aquí en el país. Alguien, ya sea tú, Jacqueline, como qué mecanismos son. Primero, a ver si tú me puedes contestar. ¿No? ¿Qué mecanismos? O sea, ¿qué se hace para, o a qué se le llama un bono de carbono? El bono de carbono sería es un valor que le van a dar a cierta empresa, persona, comunidad, lo que sea que está juntando ciertos, son como créditos, yo lo veo así, como si fueran créditos que tienen también valor monetario, pues estaba viendo de 5 a 7 euros. Entonces, si juntas cierta cantidad de esos créditos de carbono que indican que estás siendo amable con el ambiente o las emisiones que estás en tu empresa produciendo están controladas, bueno, te pueden dar otro beneficio, ¿no? En este caso, repito, sería el monetario. Sí, aquí Jacqueline ya me puso, fíjate, me parece muy bien porque sí vio el video, dice en el video que nos mandó explicaban que hay personas, o sea, este es un proyecto que hizo que están plantando árboles de cacao y entonces al hacer estos reforestaciones o cosas así con determinado tipo de árboles, pues les dan una ayuda extra, ya que, bueno, el reforestar de alguna manera estaríamos propiciando que los gases de efecto invernadero, es que fíjense, puede haber y por ahí alguno de ustedes me lo puso, yo no me acuerdo quién fue, que lo explicó bastante bien en el trabajo, que hay países que están produciendo, que tienen, fíjense, generalmente los países desarrollados son los que más producen gases de efecto invernadero debido a esta sociedad de consumo a la que nos han metido, ¿no? De que pues gastes más, produzcas más bienes y que compres más bienes, pues eso hace que se incrementen los gastos de efecto invernadero. Entonces, estos países pues dan esos créditos, dan ese dinero, como lo explicaba Rebe, y habrá otros países que dicen, bueno, dame ese dinero y yo tengo espacio donde hacer, por ejemplo, estos emprendimientos de reforestación, ¿verdad? Y entonces es un intercambio para abatir, ¿verdad? Entonces, también si alguien alcanzó a leer el pequeño documento que es de un libro de fisiología vegetal, que es de las Convieto, que es muy bueno, por ahí a lo mejor se lo debería de haber mandado algún día, porque es un libro un poco grandotote que lo tengo en PDF, pero luego tiene pedacitos muy interesantes ese libro. Ahí habla, ¿no? De que todo, pues que la vegetación, todos estos bosques, pues son sumideros de carbono, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se hacen toda esta serie de proyectos de hacer reforestaciones en algunos sitios y a esas personas que están haciendo estos proyectos, pues les dan ese dinero, ¿verdad? Es como un intercambio. Alguien que me quiera comentar algo más de lo que revisó, bien Jacqueline, bien Rebe, muy bien, las dos, decir que sí, medio revisaron lo que... En alguno de los artículos mencionaban que que hay otro tipo de iniciativas, que no solo es esta iniciativa de reforestación. Ahora hay como muchos proyectos que hay algunas otras maneras, no solo con plantar árboles o plantar vegetación. ¿Alguien revisó otro que era de estos que son que hasta venía el código QR para que ustedes lo pudieran bajar? No sé si alguien lo revisó. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de iniciativas hay para captar CO2? Bueno, les voy a ganar una, sí. Creo que no viene ahí, pero bueno, también se ha estado haciendo, por ejemplo, uno de los ideas así es poner, pues, por ejemplo, cultivos masivos, ¿verdad? Por ahí hay algunas ideas locas de algas, de microalgas,
cultivarlas, por ejemplo, las podríamos cultivar en la azotea de alguna casa, de grandes edificios y estar captando CO2. Esas son algunas cosas, por ahí hay unas ideas locas si ustedes empiezan a buscar en internet de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, finalmente organismos fotosintéticos, ¿verdad? Que mediante el proceso de fotosíntesis, como ya lo revisaron ampliamente con la maestra Arce, pues capten CO2 mediante el proceso de fotosíntesis. Pero, ¿alguien leyó algún otro tipo de iniciativa? Yo tengo una. A ver, sí. Lo había visto en un documental en donde iban a utilizar el mar, en este caso porque era un espacio muy extenso y que decían que no lo utilizaban adecuadamente. Iban a colocar una especie de bombas dentro que iban a ayudar a que todo el fitoplancton que está ahí viviendo en su planta, que capta todo este dióxido, lo puedan como almacenar en esas cápsulas y después lo iban a procesar para sacarlo en diferentes maneras. O sea, era un proyecto muy ambicioso, la verdad no sé si llegaron a desarrollarlo completamente, pero estaban muy interesados porque planeaban poner muchísimas en todo el mar. Sí, esa es una manera, y bueno, lo que están apostando es que el fitoplancton pues capte todo ese CO2, ¿verdad? Y bueno, lo convierte en biomasa y bueno, pues después explotar toda esa biomasa. Bueno, del otro proyecto que me refería, yo creo que viene en ese artículo, si no mal recuerdo, es que se capte en algunas rocas porosas que existen, ¿verdad? Que es donde había antes petróleo, ¿sí? Y entonces se inyecta este CO2, de alguna manera se concentra, se inyecta, y en estos sitios donde hay también pues explotación de petróleo, se usa este CO2 para acabar de extraer el petróleo que pudiera haber en estas zonas, ¿no? Entonces, hay un montón de proyectos, pues, para hacer esto, ¿no? O sea, los más fáciles o los más sencillos, pues, sería reforestar, ¿verdad? Eso sería uno de los proyectos relativamente más sencillos y se llama esto de bonos de carbono. Yo, por mi industria, estoy produciendo un montón de gases invernadero, tengo que pagar o hacer esos créditos de bono de carbono y, bueno, intercambiarlo con alguien que esté haciendo esto. A ver, Vale, ¿por qué dices que te llamó la atención el protocolo de Kioto? A ver, platícanos. Bueno, no pude indagar más, pero lo que es algo que se refería a que todos los países, bueno, ¿cómo se llama? Se comprometan, ¿no? A disminuir, ¿no? Se comprometan a mantener un cierto tipo de bueno, no sobrepasar los contaminantes pero no sé en qué se basaban o cuáles eran sus especificaciones, pero lo que me llamó la atención es de que, porque, bueno, Kioto yo supongo que es algo de Japón, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, todos los países se han comprometido y, bueno, si se acuerdan, pues pues hace todavía un año, ¿verdad?, que estaba Trump en Estados Unidos, pues él se había negado, o sea, él negaba que había un cambio climático y pues Estados Unidos no se quería adherir a esto, ¿no? O sea, él decía que, pues, ¿cuál generación de CO2 que ellos tenían? Aquí dice que son tratados, sí, realizados por la ONU, ¿no? O sea, es entre todos los países y realmente es el compromiso por una serie de acciones de bajar la huella de carbono, ¿no? Pero lo que también me llamó la atención es de si solo los países, bueno, sí, son solo los países que más subdesarrollados son los que más contaminan. No, al contrario. En general. Al contrario, los más desarrollados serían los que más contaminan, o sea, bueno, sí, porque son los que más consumen, ¿no? O sea, generalmente pues son los que pueden tener o compran mucho más cosas, producen mucho más cosas, por eso pues está ya ahora que consumas menos, que recicles, incluso no sé si han visto esas iniciativas de que compres menos ropa, compres menos, o sea, cosas, ¿no? Hasta esto que se puso de moda ahora de las compras por línea, pues también causan una gran huella de carbono, ¿no? Entonces, pues ahora hay como toda iniciativa, pues a que le bajes, a que consumas local, ¿verdad? A medida que nosotros consumamos cosas que nos queden más cerca, que no las tengan que transportar tanto,
pues entonces tú bajas tu huella de carbono. Sí, ahorita hay un montón de iniciativas al respecto de evitar que tú estés con tus acciones produciendo, pero ¿quiénes son los países que hacen más de estas acciones, de más consumo y todo? Pues son los países más desarrollados. ¿Por qué? Pues porque tienen un mayor poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, si hubiéramos gráficas, tú sí puedes ver esta diferencia, ¿no? Entre lo que serían los países desarrollados y los países no desarrollados, ¿no? Y generalmente, muchas veces los países no desarrollados, como se ve en este video de CONAFOR, pues son los que están haciendo algunos intentos de estos proyectos para cambiarlos por bonos de carbono, ¿no? Que se invierta en estos proyectos de reforestación, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, chicos, que quisieran hacer? ¿Nadie más? Quizá el papel que tiene el océano para también reducir, bueno, más bien captar estas emisiones de carbono, que está causando una destrucción, ya que el océano se está acidificando al mismo tiempo que también está ocurriendo un fenómeno de calentamiento en los océanos. Pues sí, porque, por ejemplo, el problema es que se esté mezclando tanto ese CO2 y entonces sí hay un proceso de acidificación, ¿no? O sea, ahí sí es un problema, por eso realmente, a ver, ustedes como biólogos y con una visión mucho más amplia de todo esto, ¿cuál sería realmente lo que tendríamos o qué propondrían? ¿Cuál sería como la solución a este problema? ¿Cuál realmente sería, no solución, pero pues al menos evitar que haya tanto producción de gases de efecto invernadero? ¿Qué medidas se tendrían que tomar? Que uno las puede tomar a nivel local, ¿verdad? O sea, a nivel personal. Yo creo que el principal problema es el gran consumo que hay en los combustibles fósiles como la gasolina y así. Entonces, si yo tuviera poder en el gobierno, pues no sé qué pasa con los coches, que los días que no circulan, pues tratar de aumentar esos días que no circulan. Bueno, eso sería una propuesta. Pero lo que pasa es que sí, aquí ahorita que estás haciendo, pues muchas son como acciones de nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues tener prendidos y ahorita, híjoles, pues no tenemos poca calidad moral, ¿no? Porque pues yo creo que en todas las casas al menos tenemos prendido 2 o 3 cosas conectadas a internet, ¿no? Entonces, pues eso causa, o sea, a la larga eso estamos causando problemas, ¿no? Pero pues a lo mejor decir, bueno, pues lo voy a usar un rato, pero no me estoy bueno, si tengo que hacer tarea y nos dejó un montón de tarea la maestra de fisio, pues ya ni modo, la tendré que hacer, pero sí tratar de hacer una serie de medidas a nivel personal. Por eso les decía, pues ahora se dice que consumas local, que vayas cerca, que vayas caminando, que hagas una serie de acciones que bajen tu huella de carbono, que consumas menos, ¿no? Entre menos consumas de una serie de productos, baja la huella de carbono de uno, ¿no? Entonces uno puede hacer acciones a nivel local. Otras acciones, pues sí, intentar reforestar, porque realmente sí hacer todas estas iniciativas, ¿verdad? A mí si alguien no lo vio, porque sí está muy largo de CONAFOR, pues traten de verlo un día que tengan insomnio, pues pónganlo un ratito, pero realmente está muy interesante lo que explica este biólogo. Y dije, bueno, pues esto está, cuando yo lo vi, les digo así como en media pandemia, dije, pues qué padre que estén este tipo de acciones, ¿verdad? Que se esté haciendo, ¿verdad? Que pues ya haya una serie de proyectos, bueno, como que lo ve uno más cercano, ¿no? Pero a lo mejor muchos de estos proyectos pues, los puede uno hacer a nivel local, ¿no? O sea, pensar qué pudiéramos proponer en nuestras ciudades. Por ejemplo, toda esta onda de los muros verdes, sí han visto que ya en muchos sitios, en muchos edificios se ponen estos muros verdes, pues es una manera, imagínense, si en todos los grandes edificios de las ciudades pusiéramos, ahora ya hay muchas iniciativas, incluso arquitectónicas, en que pongamos mayor cantidad de plantas, de muros verdes, incluso baja pues la temperatura, ¿no? Entonces hay una serie de cosas
que a lo mejor podríamos hacer muy a manera local y como una contribución de nosotros mismos. Es como tener un poquito de conciencia, ¿no? Esto que nos dicen, y a lo mejor en sus casas a cada rato le están diciendo, o a lo mejor ustedes pueden estar diciendo que no tengamos todos los focos encendidos o lo necesario, si nos hemos como muy mal acostumbrado a hacer un uso excesivo de la energía. A lo mejor sí, lo que hay que hacer, pues es empezar a investigar, les comento yo un poquito más. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes aplican muy bien eso de no entrar a clases y gracias, qué bueno que estén bajando su huella de carbono, no entrando a clases. Sí, esa es una muy buena iniciativa. Ya vámonos a presenciar para bajar la huella de carbono, ¿verdad? Esa es bueno. Les agradezco esa contribución que han hecho ustedes. No mandar las tareas también, esa es otra contribución que ustedes están haciendo, entonces podemos seguir en esa tónica, ¿verdad? Bueno, esas serían cosas pero siempre me gusta hablar y pues aquí obviamente, ¿por qué en esta materia de fisiología, pues estamos hablando? Porque quienes están haciendo pues la captación y que podría ser una manera y se hace, ¿no? De bajar la cantidad de gases de efecto invernadero, pues es las plantas, ¿verdad? Las plantas por el mecanismo que tienen de poder captar el CO2 atmosférico, ¿sí? Entonces, pues esa es algo que pues solo ellas, o sea, cuando hablo de plantas, yo creo que me tengo que referir a los organismos fotosintéticos, ¿no? O sea, todos estos que hemos estado hablando, plantas, algas y cianobacterias, ¿verdad? Porque también en el océano, a pesar de que, bueno, pues sí, hay problemas, pero también hay unas iniciativas así muy raras de hacer cultivos masivos de algas en sitios donde no se puede cultivar y estar captando CO2. O sea, por ahí hay unos proyectos raros de hacer todo esto y, por ejemplo, con esas algas utilizar esa biomasa que se produce, pues para, por ejemplo, la idea así fantástica que se les ha ocurrido a muchos investigadores y que, bueno, se ha empezado a hacer un poquito, por ejemplo, usar agua de mar, cultivar ahí microalgas, inyectar CO2 y hasta producir un biocombustible o producir alimento, ¿no? Eso sería así como, y algunas gentes le llaman a esto biorefinerías, ¿no? Entonces hay varias iniciativas y todas eso utilizando esta característica de los organismos fotosintéticos. Acuérdense ¿cuál es el proceso que está logrando hacer eso? Pues el proceso fotosintético, ¿sí? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Aparte de no mandar tareas, no conectarse a la clase, ¿alguna otra cosa que se les ocurra o que quisieran comentar? Yo estaba investigando para un seminario que tengo de recursos naturales sobre los biocombustibles y estaba viendo que estos contaminan, bueno, la forma de producción contamina y emite más gases invernaderos como si no los estuviéramos ocupando o como si fuera igual un combustible fósil. Entonces siento que... Ay, sí, desgraciadamente es cierto eso. Yo también he estado, bueno, en la clase que les damos a los QVPs, que es biotecnología vegetal, ellos la llevan como obligatoria. Bueno, precisamente la semana que entra les voy a dar el tema de biocombustibles y ayer me puse así de esas ratos de obsesión de bajar todo lo que encontraba. De hecho, si quieres te mando uno que es es de 2020, de toda la historia de los biocombustibles. Si quieres, por ahí te lo mando a tu correo. Y sí, realmente todavía no es lo suficientemente eficiente y de hecho algunos métodos de producción de biocombustible realmente no dan los números, ¿no? Porque para parte de la producción se requiere todavía energía fósil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues hacer mayor investigación de todo esto, ¿no? O sea, seguir investigando, bajar costos, hacerlo lo más. Sí, o sea, sí es real esto que lo vi rapidísimo. Heriberto, sí es cierto. O sea, por ahí también en la época de la mera pandemia, me vi un documental
que no recuerdo cómo se llama, si me acuerdo bueno, la que se debe acordar es mi hija porque ella me lo consiguió, que es Michael Moore, que ha hecho muchos documentales, pero es precisamente de todas estas energías verdes y cómo es así, pues, en algunas partes un fraude, ¿no? O sea, realmente, pues, si tú estás diciendo que estás haciendo algo verde, o sea, con que lo pintes tantito de verde, pues ya hasta te sientes tú mismo bien y toda la gente te ve bien, pero realmente muchas de estas contaminan más, porque, por ejemplo, una de los biocombustibles, pues es biomasa, y biomasa a veces están, por ejemplo, tirando árboles y usando esos árboles para disque hacer una fermentación o no sé qué, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que ver cuáles de estos sí podrían ser alguna solución. Por ejemplo, si me dicen, pues, hacer un proceso fermentativo con la basura, ¿verdad? Con basura y producir algo, pues sí, o sea, está súper bien, ¿no? Pero otra cosa, pues no, la verdad. ¿Algún otro comentario, chicos? Pues sí, realmente también eso de implementar educación ambiental es importantísimo. Realmente uno se da cuenta que estamos muy, pues que a nuestro alrededor hay ideas muy falsas de lo que es todo esto, ¿no? De que, por ejemplo, cuáles serían las tecnologías verdes que realmente funcionan, ¿cuál piensan que tuviera de estas energías renovables o verdes o como quieran llamarles, cuáles se les ocurre que pudieran tener mucho más futuro o que son un poquito más amigables con el ambiente? ¿O cuáles son las más? Ustedes como biólogos, vamos a suponer que como biólogos ahorita, que hay mucha gente que da seminarios y dice, pues yo voy a hacer mi canal de YouTube y voy a dar pláticas y voy a hacer conciencia, ¿no? Y ¿qué recomendarían? ¿Qué recomendarían? ¿O a cuáles les echarían porras, a cuáles no les echarían porras? A ver, Andrés, tú que dijiste implementar programas de educación, ¿qué dirías? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a nivel básico? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo qué podrías implementar en esto? A ver, chicos biólogos. Fíjense, parte mucho de lo que nos toca a nosotros como biólogos, después que ya acaben la carrera, pues es hacer estas cosas de divulgación, es una cosa fundamental, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que nos toca como biólogos, uno de los papeles más importantes que tenemos es el de divulgación de todas esas. Uno se da cuenta, leyendo, escuchando a la gente, todo esto, que realmente hay unas lagunas muy, muy grandes en la educación de la gente en estas cosas de cuestiones ambientales, de cuestiones de ciencia, y entonces pues se dejan por cualquier página chafa de Facebook, pues se dejan impresionar, ¿no? Y entonces sí es bien importante esto que dice Andrés de la educación ambiental. Pero ¿qué le dirían ustedes? A ver, vamos a suponer que los contratan y que quieren decir, bueno, pues ¿qué consejos les darían para reducir su huella de carbono? ¿Qué consejos o cuáles serían las energías que ustedes dirían que son las más adecuadas o sobre las cuales empezar a trabajar o a investigar? Yo recomendaría el consumo local de productos. Exacto. Productos importados tienen mucha importancia en este fenómeno. Y creo que optaría por la energía solar. Por la energía solar. Rentable a futuro. Pues, a ver, aquí la importancia de reducir el consumo, o sea, implementar medidas como comportarse para la reducción de residuos, reducción de plantas, desventajas. Sí, o sea, por ejemplo, aquí pues incluso por ejemplo esto de los famosos huertos urbanos, hay muchos chavos biólogos que he visto que han hecho emprendimientos con esto, pues eso que implica que tú consumas lo que estás produciendo, ¿verdad? A lo mejor no es todo, pero sí lo más cercano.
no decir, ay, voy a comprar la manzana que me traen de Australia porque tiene 2 rayitas más, ¿no? No sé, eso es bien importante, ¿no? Aprender que si vas a los mercaditos cercanos, si vas a los pueblitos cercanos y ahí compras tus alimentos, pues es mejor, ¿no? Que comprar, incluso que comprar en un súper que está, por ejemplo, todo empaquetado. El otro día estaba yo pensando, pues entra uno a un súper y no hay cosa que no esté empaquetada, ¿no? O sea, empaquetada con miles de cosas de plástico y dice uno, como por qué, ¿no? O sea, como por qué está así, por qué se nos quitó esa idea de ir a comprar al mercado más cercano y comprar en una bolsa y ahí que te avienten todo, ¿no? O sea, porque eso de que todo tiene que estar empaquetadito, bueno, pues eso, antes uno iba y compraba en los mercados, por ejemplo, el frijol, pues lo envolvían en cualquier cosa, ¿no? Y ahora, pues no, todo tiene que estar con miles de cubiertas de plástico, ¿no? Entonces, que no olviden sonreír, también. Sí, entonces, sí es bien importante, chicos, ustedes como biólogos que tengan bien. Por eso a mí me gusta mucho platicar esto con ustedes, que lean, que busquen estos artículos, que vean ahora que tienen tanta pues acceso a estos videos, pues que chequen todo eso, porque gran parte de lo que nos toca a nosotros como biólogo es divulgar. Y por ejemplo, dar estas cosas de educación ambiental, pues nosotros tenemos una visión más amplia de todas estas cosas. Y por ejemplo, aquí si alguien nos dice, bueno, pues ¿cómo lo remedias? Bueno, pues las plantas son bien importantes, ¿verdad? Muchas veces dices, ay, voy a cortar plantas, voy a tirar plantas, voy a cortar árboles, pues ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos estorban? A mucha gente les estorban los árboles cuando pues primero estaba todo eso y después nosotros empezamos a invadir muchas zonas, ¿no? Entonces sí hay una serie de acciones que nosotros podemos invertir, ¿no? Sí, yo también pienso que a lo mejor la solar sería, o diferentes maneras de captar la luz solar, o sea, ver todas estas ideas, porque realmente el proceso fotosintético es un proceso que te está captando y convirtiendo energía luminosa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a lo mejor por ahí sería la solución. Muchos están haciendo, por ejemplo, muchas de las energías, sí, a veces los biocombustibles, pues no son lo mejor, pero, por ejemplo, el hacer y conseguir paneles, pues sí, también podrían hacer eso. Yo tengo un punto, ¿verdad? Que también eso de los paneles, pues esos después también pues, a la larga contaminan. Entonces, yo creo que todavía se necesita investigar mucho más, hacer paneles más menos contaminantes, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que ver. ¿Algún otro comentario, chicos, que tengan al respecto? Yo también siento que la captación de agua pluvial funcionaría bien. Claro. Su proceso de filtración, pues, es barato y, bueno, también cuando yo hice ese proyecto, cada mes o cada 2 meses solo se cambiaba el sustrato de los filtros y bueno, sí podíamos utilizarla al menos para el consumo del baño y para lavar la ropa. Entonces siento que también podría ser buena opción. Claro que sí, en otro punto sí. Sí, yo también, fíjense que la energía nuclear, nada más que ahí sí, pues es bien peligrosa, ¿no? Bien peligrosa, pero sería una de las que redituaría a lo mejor haciéndolo con más cuidado, viendo lo de los residuos, ¿no? Pero bueno, pues hay cosas y básicamente la idea pues es que hace falta más investigación al respecto. O sea, se están haciendo, o sea, si uno le empieza a rascar, pues salen trabajos con respecto a esto, ¿no? Pero sí se requiere hacer mucho más investigación. ¿Algún otro comentario, chicos? Es muy inestable, ¿no? La energía nuclear, lo malo. Sí. Bueno, no quiero echarle nada, pero no sé si vieron esa serie de Chernobyl, que es así, híjoles, ¿no? Es impresionante, si no, por ahí búsquenla, piratita, digo, no tan pirata,
no es que yo baje los artículos pirata, ni mucho menos, ni las películas, pero si pueden ver, yo también en la pandemia fui capaz de leer, porque hay el libro que es de una mujer rusa, una escritora rusa, y es tremendo, ¿no? Es todavía peor que obviamente Voces de Chernobyl. Sí, es muy, muy buen libro, muy bien escrito, pero es impresionante. Yo lo leí por pedacitos porque sí es así, estruje el corazón, pero muy, muy bueno, ¿no? Bueno, pues eso, pues ahí les dejo eso de reflexión, ¿sí? Oh, muy bien, sí, de ella precisamente. También lo abarcan la energía nuclear en la película de Batman, la de Caballeros de la Noche Asciende, abarcan la energía limpia. También. Esa sí no la he visto, pero bueno. Sí. Bueno, pues ahí les dejo eso de reflexiones. A mí se me hace muy interesante esto de bonos de carbono. Bueno, pues son iniciativas que se están haciendo y que vean que, bueno, pues que muchas de las cosas de esto, pues sí hay proyectos, ¿no? Que se están haciendo. A mí me llamó la atención, ¿no? Que había una serie de iniciativas y una serie de cosas, ¿no? Que se están haciendo. Bueno, chicos, si no tienen nada más, aquí terminamos toda esta parte de fotosíntesis, toda esta segunda parte del curso, que es pues, bastante amplio, desde que vimos toda la parte de fase luminosa y fase oscura, ¿verdad? Ya espero que les haya quedado claro. Es, pues si ven, bastante, bueno, a mí siempre porque a todas las maestras de fisio nos apasiona mucho el tema de fotosíntesis, ¿no? O sea, realmente es un proceso bastante interesante que hacen las plantas, ¿verdad? Y que sostienen con eso, pues, la vida tal como las conocemos, y que, bueno, que actualmente se están haciendo muchas investigaciones porque por ahí podría ser una de las salidas para obtener energía. Finalmente, la energía fósil, pues, se acumuló mediante un proceso fotosintético que se hizo hace millones de años, ¿verdad? Bueno, ahora sí, pues le voy a pedir a la maestra Sandrita que se ponga ya ahí pues prepare su presentación. Vamos a cambiar completamente el tema, ¿verdad? En el sentido de que ahora vamos a ver, no hemos revisado nada de cómo es el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Ya vimos procesos pues vimos todo lo de diversidad, vimos toda la parte de cómo es absorbido los iones, cómo se nutre, cómo son la relación planta-agua, cómo circulan todos los nutrientes, cómo es el proceso fotosintético, y ahora vamos a ver todo lo relacionado con el desarrollo y el crecimiento, cómo se hace también el manejo de este desarrollo y crecimiento. Después vamos a hablar más adelante, y bueno, que hay hormonas específicas de plantas. Entonces, pues se va a lanzar la maestra Sandrita con este tema. La dejo hablar y me callo. Ok, hola chicos. Bueno, pues vamos, como dice la profesora, vamos a empezar. Ustedes ya muchas cosas las conocen, las han visto desde la primaria, secundaria, y vamos a reforzar un poquito o recordar todo lo que hemos visto durante este primer y segundo parcial. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les quiero hacer es ¿qué entienden ustedes por crecimiento y qué entienden por desarrollo? ¿Es lo mismo? ¿Van de la mano? A ver, chicos, ¿qué es crecimiento y qué es desarrollo? El desarrollo siento que es más complejo porque ya se estarían formando más sistemas o ya lleva un proceso guiado, no sé, por hormonas, o sea, siento que es más complejo. Y el crecimiento, pues puedes tener que algo está creciendo, pero no precisamente con un orden estructurado. Bueno, eso creo. No sé. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Sí, yo concuerdo con mi compañera Rebe. Igual, el desarrollo lo veo más como como especialización, por así decirlo, de algunas partes,
y el crecimiento sería más en términos de dimensiones. Ok. Si nosotros lo llevamos a nuestra vida, pues sí es lo que están diciendo sus compañeras, ¿no? El desarrollo son todas las etapas que ustedes han pasado desde que ocurre una fecundación y bueno, ya se va formando el embrioncito, ya después ustedes nacen, van creciendo. Tenemos hormonas, nosotros hay hormonas del crecimiento también que tenemos nosotros y bueno, ya se van haciendo jovencitos hasta que cumplen todo su ciclo de vida. Y el crecimiento, bueno, pues también vendría siendo, va de la mano, muchachos, el crecimiento con el desarrollo. Si no hay un crecimiento en una estructura, pues no va a poder cumplir un desarrollo. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar y vamos a ir recordando muchas cosas que ya vimos durante el primero y el segundo parcial para ir... Ya vemos la presentación, ¿verdad? No. ¿No la vemos? No sé, no se está viendo, Sandrita. No se está viendo, Sandy. A ver, vuélvelo a probar. Sí, ibas a... Ok, lo vuelvo a hacer. Sí, por favor. Vamos a presentar una ventana. Compartir. ¿Ahora sí ya? Ya, ahora sí ya. Ya, ok. Y ya lo estamos viendo de manera completa. Sí. Listo. Listo. Bueno, vamos a empezar. Ya quedó. Para que no... A ver. Entonces, el tema de hoy es crecimiento y desarrollo. Las diapositivas tienen un poquito de información, eso lo dejé para cuando vuelvan a retomarla, si se nos pasó algo, bueno, pues ya puedan recordar un poquito. Entonces, si nos vamos aquí a estas, no le hagan caso a todo esto, vámonos aquí a esta imagen, muchachos, y vean cómo una planta, cuando ocurre la fecundación, va a empezar a dividirse. Va a empezar a dividirse un montón de células. A esto vendría siendo lo que es el crecimiento, la multiplicación celular. Todas estas células no se van a quedar de esta misma forma, sino nos van a formar lo que es un embrión, que ustedes ya saben cómo está constituida una semilla. Ya después, cuando llegan condiciones favorables, esta semilla va a germinar. Entonces, ahí va a empezar a ocurrir varias etapas o varios eventos que va a ser el desarrollo de una planta. Va a pasar por varias fases. Una fase vegetativa, que ¿cuál es esa fase vegetativa? Bueno, pues va a partir desde que una semilla germina, va a salir nuestra plantulita, es una planta joven, empieza a madurar, empiezan a crecer esas hojas, empieza a alargarse esos tallos y después, ¿qué va a pasar? Bueno, pues durante su ciclo de vida de la planta, durante este desarrollo, tiene que llegar a una fase de reproducción. ¿Qué pasa en esa fase de reproducción? Y nosotros ahí también, si recordamos un poquito de diversidad vegetal, vimos que en las plantas superiores íbamos a tener un grupo muy grande que iba a ser las angiospermas. Si recuerdan ustedes las angiospermas, bueno, pues son plantas que van a estar conformadas por una flor. Y cuando ocurre esa polinización, que vamos a ver la siguiente clase, qué es lo que pasa en esa polinización, una doble fecundación, nos va a formar lo que es un fruto, que esa es una de las funciones en esta época reproductiva, formar un fruto para que la planta se pueda seguir conservando esa especie, se pueda propagar y va a concluir con una fase de maduración. En esa fase de maduración, muchachos, es bueno, pues cuando la planta empieza a envejecer y cuando muere. Entonces, todos estos eventos, esto vendría siendo lo que es el desarrollo, lo que es un ciclo de vida de la planta. Pero tiene que ir de la mano con el término crecimiento. Si no hay crecimiento, no va a poder pasar por todas estas etapas.
¿Ok? Si recordamos un poquito, no todas, y les dije al principio que no todas las células iban a ser iguales, y ustedes vieron que las plantas están conformadas por varios tejidos, que íbamos a tener esas zonas de crecimiento que le llamamos zonas meristemáticas. ¿Dónde están esas zonas meristemáticas, muchachos? ¿En qué parte de la planta? De todo su cuerpo de la planta. En los nudos, ¿no? En los nudos, ahí vamos a tener zonas de crecimiento, muy bien. ¿En qué otra zona? Imagínense una planta. ¿Qué pasa cuando crece la planta? ¿Por dónde está creciendo la planta? A ver, Sandy, te pusieron aquí en el chat, Rebeca te puso yemas germinales y Ana María te puso meristemos. Ok, muy bien. En esas zonas meristemáticas, si ustedes se imaginan una planta, las puntas de las plantas, esas yemas meristemáticas, esos puntas apicales, bueno, ahí tenemos un meristemo de crecimiento. Otra zona de crecimiento también es la raíz no se queda chiquita, la raíz va creciendo, bueno, pues esa punta también tenemos esa zona de crecimiento. Como decían, en las yemas laterales donde están los nudos o los nodos donde salen las hojas, ahí también tenemos esa zona de crecimiento. Pero no todas las células van a ser iguales. Una característica de las células vivas, muchachos, es que algunas de ellas se dice que son totipotenciales. Esa palabra va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque esas células van a tener la capacidad de diferenciarse. Si recuerdan también ese término lo usamos en el primer parcial. Las células se van a diferenciar. O sea, aquí vean cómo tenemos una célula de crecimiento, una célula meristemática. Esta se va a dividir, pero se va a dividir porque van a tener que llegar señales, como decía la profesora Roxana, que las plantas también iban a presentar o iban a formar ciertas hormonas. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de esas hormonas. Bueno, pues por esos estímulos, esta célula se va a dividir y algunas pueden seguir una función y una ubicación en el cuerpo de la planta, que toda la vida de la planta, todo el ciclo de vida de la planta se van a seguir dividiendo, que es la zona de crecimiento que ustedes me acaban de mencionar. Pero algunas tienen que cumplir otras funciones. ¿Cuáles eran esas otras funciones? Bueno, formarnos esos tejidos y esos tejidos de especialización. Si ustedes recuerdan, las plantas estaban formando o formadas por una epidermis. Esa epidermis, si recuerdan, tenía estomas, tenía tricomas, y ahora ustedes ya saben por qué existen esas estructuras o esas células como un estoma, porque gracias a ese estoma, vean qué tan importante es el estoma. Si no existiera el estoma, nuestra planta no pudiera cumplir todo su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque el estoma, una de sus funciones es la de la transpiración. ¿Qué ocurre con la transpiración? Bueno, pues va a permitir que la planta pueda transportar, ahora ustedes ya saben y ya pueden usar todos esos términos que conocen, bueno, ¿cómo va a poder transportar esa agua desde el suelo hasta la parte más alta de la planta? Por esa diferencia de potenciales. ¿Qué me va a transportar esa planta? Bueno, pues me va a transportar agua y sales minerales, me va a transportar productos de la fotosíntesis. Entonces, si no hay ese transporte, no podrían llegar todos esos nutrientes a donde se requieren, y por eso esas células se van a especializar en un epidermis, en un xilema, en un floema, en un parénquima. Ahora sabemos la importancia, por qué esas células, algunas son muertas, bueno, pues también van a tener una función muy importante, algunas son vivas, como lo estábamos viendo ahorita y explicando. Entonces, ¿qué va a pasar con las células? Bueno, pues pueden tener este proceso, ¿no? De seguirse dividiendo durante todo el ciclo de vida de la planta y estar en esa parte del crecimiento.
o llegar a diferenciarse, madurar para formarnos células especializadas, algunas vivas y algunas muertas. Entonces, aquí tenemos este término de la totipotencialidad celular. Es la capacidad que va a tener esa célula de poder formarme nuevas células y especializarse. No todas, como les decía, no todas las células van a tener. Su función principal para que sea una célula totipotencial es que tiene que ser una célula viva. Y recordando un poquito de las células o características de estas células para saber si nosotros estamos hablando de una célula viva o muerta, una característica dijimos que era su pared, ¿no? Recordando un poquito, pared primaria para células vivas, pared primaria y secundaria para células muertas. Aquí tenemos lo que les explicaba, que era la diferenciación celular. Algunas siguen esta ruta de las células meristemáticas, pero algunas de ellas se van a especializar con esos estímulos externos y estímulos internos que le van a indicar a esta célula en qué se va a formar. Y aquí, bueno, un resumen de todos esos tejidos que ustedes ya conocen y ahora sí ya saben realmente qué función y por qué están ubicados en esa cierta cantidad de número de células, en esa hoja, en ese tallo. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, el crecimiento, ¿qué va a hacer? Pues va a ser un aumento. Este aumento es irreversible, no se puede echar para atrás la planta. Tiene que ir creciendo. ¿Y cómo lo podemos ir midiendo? ¿En qué unidades? Bueno, pues en el número de células, qué cantidad de células va a tener, en el incremento de la biomasa. La planta también va creciendo en esa biomasa, en volumen y en longitud, hacia dónde se va. Entonces, es importante tener todas esas sustancias nutritivas, las enzimas, vitaminas y la producción de estas hormonas para que pueda ocurrir todo este incremento o este crecimiento celular. Entonces, el desarrollo, otra vez regresando un poquito, el desarrollo tiene que estar implícito lo que es el crecimiento y dentro de ese crecimiento tiene que haber una diferenciación celular. Y diferenciación ya sabemos que es la formación de esos tejidos. El conjunto de esos tejidos nos va a formar lo que es los órganos, y los órganos ustedes ya los conocen como una raíz, un tallo, unas hojas, lo que son las flores y los frutos, y bueno, esas células, cómo se van a ir diferenciando, dependiendo de lo que tengan adentro, pues ya nos van a formar un parénquima, un epidermis, un tejido de conducción, como es xilema, floema. Y bueno, aquí tenemos esto importante, chicos. Esto siempre se los pregunto en el examen. ¿Qué es el desarrollo? Pues van a ser un conjunto de eventos que van a contribuir a elaborar el cuerpo completo de una planta. Pero esto va implícito crecimiento, que ahí vamos a tener cambios cuantitativos, que es un control o se lleva el control por la división y la expansión celular. Y la diferenciación son cambios cualitativos. Es cómo se va a formar, qué características va a tener esa célula y bueno, se va a basar con expresión de la información genética que tenga cada una de estas células. Si ustedes ven una célula de aquí, no va a ser parecida a esta célula de la flor ni a estas células que tengamos aquí en esta estructura de reproducción. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra vez las fases. ¿Cuáles van a ser las fases del crecimiento de una planta? Pues tiene que ocurrir una embriogénesis y para que ocurra esto, bueno, pues tiene que haber antes la unión de esos gametos, una fecundación, ocurre la embriogénesis, sale o tenemos lo que es la formación de nuestra semilla, va a pasar a esta fase juvenil, fase reproductora, senescencia. Senescencia significa que nuestra planta está pasando a ser una planta adulta, empieza a entrar a la vejez y por último, pues tiene que concluir con la muerte.
Aquí tenemos ya con esquemitas lo mismo que les acabo de decir. Embriogénesis es todo este proceso que va a ocurrir cuando ocurre la fecundación, la unión de esos dos gametos, masculino y femenino, hasta la formación de la semilla. Ya teniendo nuestra semilla, vamos a tener o va a llegar a las condiciones favorables, tanto externas como internas. Eso también ya lo vamos a ver la próxima clase con más detalle, para que haya nuestra germinación. Nosotros decimos que ocurre la germinación, muchachos, cuando emerge el primer órgano. Y el primer órgano que va a emerger va a ser la radícula, la raíz. Ya después de ahí va a empezar con el crecimiento vegetativo, que es cuando empieza a salir lo que es la parte aérea de la planta, lo que nosotros conocemos como lo que es el tallo y la formación de sus hojas, hojas verdaderas. Empieza la fase de maduración, empieza a crecer y entramos a esta fase reproductiva. Va a ser importante que ustedes, bueno, que va a estar conformada por esos 4 verticilos. ¿Quién le va a ayudar a llevar a cabo esa reproducción? Vamos a ver cómo hay algunas especies que van evolucionando para poder llevar a cabo este proceso de la reproducción. Ya cuando ocurre la reproducción, muchachos, bueno, el fin de la planta es la formación de este fruto, en el caso de las angiospermas. Tenemos la formación del fruto y nosotros sabemos que el fruto cumple esa función de proteger a la semilla. La semilla va a ser el embrioncito que vamos a tener ahí, la información genética para perpetuar esta especie. Ya después, pues ya que cumplió esta función de la formación de fruto y semillas, de propagar, de conservar esa información genética a una siguiente generación, bueno, pues la planta entra a este proceso de la senescencia. Y aquí tomé esta foto de un tratamiento de nutrición mineral, y bueno, pues ahí se empieza a ver cuando ya empieza a perder clorosis, ya las hojas empiezan a morir, y bueno, pues la planta termina por cumplir su ciclo de vida. Dependiendo del ciclo de vida, chicos, vamos a tener 2 clasificaciones, que pueden ser aparte otras dependiendo de los años, que son anuales y bianuales. ¿Qué significa plantas anuales? Bueno, que la planta va a cumplir todo este ciclo que les mencioné antes, desde la embriogénesis hasta la muerte, en un año. Son plantas de crecimiento, se podría decir como muy corto, y ahí tenemos ejemplos como es el arroz, el frijol, maíz, papa, trigo, el sorgo. Las plantas perennes, eso significa que son plantas que sus ciclos de vida ya comprenden más de 3, 4 años, ya son plantas más leñosas, son plantas forestales, entonces su ciclo de vida es mucho más largo. Esa es la diferencia entre una planta anual y una planta perenne. Vamos a tener patrones de crecimiento, y esos patrones de crecimiento se separan en 2 grandes grupos: patrones determinados y patrones indeterminados. La palabrita no lo dice, muchachos, indeterminados, como es, podríamos decir que es la zona que no va a tener como tope de crecimiento, porque va a ser hasta donde concluya su vida, pero ese patrón de crecimiento van a ser las zonas meristemáticas. Es un crecimiento indeterminado, que no sabemos cuándo va a terminar, en qué tiempo va a terminar. Lo que sabemos es, bueno, que termina cuando concluye su ciclo de vida. Sea, por ejemplo, si es de anual, que sea en un mes determinado. Va a ser esa zona de crecimiento. ¿Y dónde la vamos a tener? En las zonas meristemáticas. ¿Dónde van a estar? Ustedes ya me los mencionaron, en los meristemos apicales, en estas zonas. En estas zonas, y bueno, también aquí cuando su crecimiento es de manera lateral. Esa es un crecimiento indeterminado. Y crecimiento determinado es cuando ya está establecido
y esto va a estar establecido también por la propia genética de la planta, y nosotros podemos decir que ese crecimiento lo podemos ver reflejado en lo que es un fruto, en lo que son las hojas y en lo que son las flores. ¿Ustedes creen que este crecimiento determinado se pueda ver modificado por algún factor externo o un factor interno? Y aquí lo estoy diciendo. Por condiciones desfavorables. ¿A qué me refiero a esto? Y voy a retomar un poquito lo que nosotros vimos en la práctica de nutrición mineral. Ustedes colocaron plantas de frijol. Esa semilla de frijol, muchachos, ya trae su propia genética, que ella sabe, esa semillita, que va a formar hojas de determinado tamaño. Hojas de determinada forma, frutos de determinado tamaño. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros a esas condiciones externas se vieron modificadas en nutrición mineral? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de cuando colocamos menos calcio? Menos calcio es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque va a participar en esa formación o en esas divisiones celulares, en esa formación de las paredes, de los pectatos de calcio. Entonces se van a ver modificadas esas hojas. Si ustedes hubieran hecho la práctica, hubieran tenido esa oportunidad, ustedes hubieran podido ver que a falta de calcio, ¿qué era lo que pasaba? Pues se modificaba ese crecimiento y las hojas se iban a ver con daños en los bordes, podían verlas dobladas, se empiezan a necrosar. Entonces, por algún factor externo se puede modificar este crecimiento determinado. ¿Sí va quedando claro lo que voy explicando? ¿O ya se durmieron? ¿Sí? No, sí, profe. Ok. Bueno, entonces, zonas de crecimiento de las plantas y los factores ambientales que los van a afectar. Vamos a ver esas zonas de crecimiento. Ya dijimos que eran la raíz y esos factores que pueden ir indicando hacia dónde va a ir el crecimiento, por ejemplo, en la raíz. Se está hablando de un geotropismo positivo. Eso también ya hablamos un poquito en los otros parciales. Estas células van a saber hacia dónde se van a dirigir, hacia dónde van a tener ese crecimiento. Geotropismo positivo para en el caso de la raíz, geotropismo negativo para en el caso de la parte aérea de la planta. O también lo podemos llamar como el fototropismo. ¿Hacia dónde va a crecer nuestra planta? Bueno, va a ayudarse con ese factor externo que va a estimular a esas zonas de crecimiento para decirle cuando es un fototropismo positivo, bueno, que la parte aérea de nuestra planta va a crecer hacia donde va la luz. Ese sería un fototropismo positivo y en caso, si vemos el fototropismo en la raíz, pues vendría siendo al contrario, ¿no? Un fototropismo negativo. Y vamos a tener esta zona de crecimiento. Ahí en esta zona de la caliptra, esta zona que va a proteger, ahí vamos a encontrar algunas estructuras que van a ser los estatolitos también. Esos estatolitos le van a indicar, esas van a ser condiciones internas para saber hacia dónde se tiene que dirigir la raíz. Ese es un ejemplo en el caso de la raíz. En el caso del tallo, pues ya aquí hablamos lo que les decía, el fototropismo positivo que va a ir creciendo hacia donde llegan esos estímulos de la luz. Y bueno, aquí nos están mencionando estos dos nombres, muchachos. Estas son algunas fitohormonas. Las fitohormonas van a ser sustancias que van a formar las plantas y vamos a tener estas, que es la giberelina y la citocinina, o citoquininas, que son encargadas de que ocurra lo que es este fototropismo, este crecimiento, esta división celular. Ya en las siguientes clases vamos a ver con un poquito más de detalle qué es lo que van haciendo estas fitohormonas. Bueno, también pues va
ocurrir esos tejidos vasculares que nos van a ayudar a ese tallo, a el crecimiento con estas fitohormonas de las células y la formación o especialización de esas células, bueno, pues nos van a formar ese tejido de conducción que va a llevar todos esos nutrientes que se requieren. Y bueno, vamos a tener reguladores de crecimiento. Un regulador de crecimiento es un factor que va a estimular a ese crecimiento de las plantas. Factores externos y factores internos. Se les puede llamar factores o también ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía como lo que son los patrones. Un factor externo o un estímulo externo va a ser la luz. Va a ser la humedad, van a ser minerales, va a ser la gravedad. Esos son algunos ejemplos. Y dentro de los internos, pues va a ser la propia genética de la planta, los metabolismos que ocurran dentro de esa planta y de la zona que se esté estudiando, y las hormonas o fitohormonas también así pueden encontrar. Aquí, bueno, entre otros estímulos, esta diapositiva iba antes, muchachos, otros estímulos que es la luz, ya sé por qué la puse ahí, para darles el ejemplo. Este estímulo externo de la luz, uno de ellos es lo que conocemos como geotropismo, fototropismo, tigmotropismo, de este no hemos hablado, geotropismo ya vimos, y fototropismo, tigmotropismo, ¿qué significa? Y lo podemos entender y lo hemos visto, por ejemplo, en las plantas que tenemos que son como enredaderas o las que se adhieren, que van a tener una modificación en su tallo y que hacen, o lo que hace esa modificación del tallo, que ahorita se me fue el nombre de esta estructura del tallo, no sé si se acuerda de la maestra Arce. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el tallo? Que al encontrar una estructura donde se puede... Es como zarcillo. Los zarcillos, profesora, eso era lo que quería decir, los zarcillos. A eso se le llama zarcillos, que se van a adherir a alguna estructura. Bueno, o también, por ejemplo, cuando ustedes tocan alguna planta y mueve esas hojitas que se empiezan a cerrar, o cuando la luz cambia, pues las hojas como que se cierran, bueno, pues ese es un tigmotropismo. Hidrotropismo, que la palabra dice hidros, agua, que es las raíces van a buscar a donde haya algún lugar donde se encuentre agua, humedad, se van a ir dirigiendo hacia esa zona para, nosotros sabemos que requieren de agua para llevar a cabo ese transporte de agua y sales minerales. Ese es un ejemplo de factor externo que viene siendo la luz. Para cualquier evento que pueda o que lleve a cabo la planta, tiene que haber alguna señal y alguna respuesta. Tiene que llegar un estímulo. Y ahorita más adelante vamos a ver, creo que sí puse lo de la fotosíntesis, pero bueno, hay la percepción del estímulo, se tiene o tiene que generar una señal. Aquí estamos viendo el ejemplo, bueno, tiene que haber una biosíntesis o la liberación de una o varias fitohormonas. ¿Qué tiene que pasar ya que hay la producción de esa señal? Pues tiene que llegar al sitio de acción. Cuando llega a ese sitio de acción, tiene que llegar a una célula que sea receptora para que pueda decir qué acción va a tener. Tiene que llevar a cabo la transducción de esa señal, tiene que haber alguna modificación o alguna expresión en la genética de la misma célula para que podamos tener alguna respuesta. Y esa respuesta fisiológica es lo que nos va a dar a ese evento del crecimiento la diferenciación, y nosotros sabemos que cuando hay crecimiento y hay diferenciación, va a cumplir su desarrollo, ese ciclo de vida. Dentro de las condiciones internas, habíamos dicho que era la genética de la planta.
Y a nosotros como biólogos nos es útil saber o identificar, nosotros podemos identificar a cada uno de los organismos, no solamente en plantas, sino también en animales, que determinada especie pues va a presentar determinadas características. Y aquí tenemos diferentes hojas, todas estas hojas van a cumplir la misma función, que es llevar a cabo la fotosíntesis, llevar a cabo la transpiración, pero vean, dependiendo de cada una de las especies, pues la hoja va a tener su forma, ¿no? Una forma más redonda, puede ser no una flor, una hoja compuesta, perdón. Entonces, esa es la expresión genética o ese factor interno que va a determinar la forma o el crecimiento de la planta. También la disposición. Ustedes saben que las plantas pueden tener hojas alternas, pueden tener hojas opuestas, verticiladas que van a salir en un mismo punto, chicos, y ahí vamos a tener varias hojas. Las decusadas que van a tener son opuestas. Y bueno, esto nos sirve a nosotros para poder identificar a estas especies, pero como ejemplo interno, pues vendría siendo la genética, cómo le dice que tiene que estar formada o qué posición tiene que tener la hoja. Otra de las condiciones externas, que es, aquí otra vez tenemos a la luz, esa condición externa, muchachos, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tenemos un ejemplo como es el girasol, de ahí viene su nombre, ¿no? Que dependiendo de las horas luz del día, esta planta pues se va a ir dirigiendo hacia ese estímulo de la luz. Ese estímulo de la luz en otra parte de la planta, ¿qué es lo que hace? Pues va a actuar a nivel de fitohormona, que es un factor interno. Esta fitohormona, el ácido indol acético, van a ser auxinas, así se les llama a estas hormonas, su nombre general es las auxinas, y estas auxinas se van a ver estimuladas, muchachos, por ese factor externo que es la luz, que va a provocar que nuestra célula pueda tener un crecimiento, un alargamiento. Las paredes van a crecer, las partes de las paredes, si ustedes recuerdan, las fibrillas, microfibrillas, las celulosas, semicelulosas, como está conformada esa pared, va a llegar ese estímulo de la auxina, y ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer esa pared un poquito más flexible, van a entrar en juego lo que son algunas enzimas y va a hacer que haya ese crecimiento. Entonces ahí tenemos tanto factor externo como interno estimulando para que haya ese desarrollo. Y una de esas funciones es, bueno, al elongarse la célula, que la teníamos aquí chiquitita, con el factor de la luz y el factor de la hormona, nos va a ayudar que esa célula sea más larga y entonces podemos tener un crecimiento entre los internodos. Y, por ejemplo, esto es muy importante en el caso de la producción de la caña. ¿Por qué? Porque entre más grande tenga los internodos, bueno, pues podría tal vez obtener mayor cantidad de azúcares, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos. Entonces, las señales internas como externas nos tienen que dar una señal para que ocurra ese crecimiento. La temperatura, ya hablamos ejemplos de horas luz, la humedad atmosférica, esto también, si ustedes recuerdan de esta humedad atmosférica, ustedes también ya me podrían explicar qué ocurre con esa transpiración, esa disposición del agua, esos potenciales de agua, qué pasa con esa concentración de calcio, cómo puede modificar a ese crecimiento y desarrollo. El viento, también el viento va a ser muy importante, recuerden si no había viento, que era lo que pasaba también con ese proceso de la transpiración. Y bueno, por último, las hormonas que vamos a hablar un poquito, o van a conocer ustedes los nombres de esas hormonas. Aquí tenemos otro ejemplo, muchachos, de esos estímulos que yo les decía. Tienen que ser estímulos y hablamos en toda esa secuencia de que tienen que llegar al lugar adecuado.
puede llegar la luz a otro lado y no va a pasar nada como lo vemos aquí. Si recordamos un poquito el tejido mesófilo, el mesófilo va a estar conformado por lo que es el parénquima. El mesófilo, esta zona, nosotros ya la llamábamos como zona, es la zona que solamente la vamos a encontrar, este mesófilo, en las hojas, ¿ok? En esas hojas, el tejido es el parénquima fotosintético. Y ustedes vieron en el parcial pasado que si no llegaba este estímulo de la luz, no se podía ver todo ese proceso que veían en la membrana tilacoidal. Ese es un estímulo que llegó a esa membrana tilacoidal para que ocurriera todo el proceso de la fotosíntesis y que hubiera la síntesis de la clorofila. Si este mismo estímulo, muchachos, ustedes lo hacen llegar al procambium, ¿qué es el procambium? Si ustedes recuerdan un poquito donde se encuentran ubicados esos tejidos de conducción, que era el xilema y el floema, ahí tenemos esa zona del procambium. Si ustedes lo estimulan con luz, ahí ese estímulo no me va a hacer ningún efecto para la planta y no vamos a tener ninguna respuesta. Pero si yo ocupo otra vez estas dos mismas zonas, pero los estímulos los cambio por en el caso de la sacarosa, en el caso del mesófilo no va a ocurrir nada, pero la sacarosa va a ser muy importante en esta zona del procambium porque nos va a ayudar a formar las paredes secundarias. Y estas paredes secundarias, ¿para qué van a servir en el procambium? Porque es el que me va a formar al tejido de conducción que ustedes conocen ya como xilema. Si el xilema no existe, no hay ese transporte, como lo he repetido, de sustancias de agua, sales, minerales, ¿no? Y también por ahí se puede transportar tal vez algunas hormonas. Entonces, vean cómo es muy importante el estímulo y la zona para que pueda tener alguna respuesta y la planta pueda cumplir su ciclo de vida. Aquí, pues es así como un resumen de lo que ustedes ya vieron, que tiene que llegar la luz, lo que les decía, a esta zona que es el mesófilo. Si ustedes recuerdan un poquito, tiene que llegar a esta estructura de la célula que es el cloroplasto y hasta dónde va a llegar a estas zonas que son estos disquitos. Estos disquitos, recordando un poquito, son los tilacoides y bueno, de ahí se empezaba a desencadenar todo lo que ustedes ya conocen como la fase luminosa. ¿Para qué? Bueno, para después también darnos la fase oscura y tener una respuesta en la planta. Bien, aquí lo que les platicó la profesora, el estímulo de la luz va a pasar por esta membrana tilacoidal. ¿Qué nos va a dar como resultado todo esto para algún evento importante en la planta? Las fitohormonas. ¿Qué son las fitohormonas, muchachos? Las fitohormonas van a ser hormonas o son sustancias que van a tener lo que son los carbonos. Se van a producir algo muy importante en el cuerpo de la planta. Estas hormonas van a participar en varios procesos del desarrollo del ciclo de vida de la planta. Entonces, las fitohormonas son sustancias orgánicas producidas en cantidades en una parte del organismo. Casi siempre las vamos a encontrar en esos tejidos de crecimiento, bueno, y por lo general pueden actuar en esas zonas de crecimiento o pueden, actuar a distancias cortas o en zonas de crecimiento o donde lo requiera la planta, y son mensajeros químicos, ¿ok? ¿Cómo van a actuar las hormonas? Bueno, las hormonas pueden actuar, aquí lo estamos viendo, vamos a tener dos eventos. Unas de ellas van a poder atravesar lo que es la membrana, aquí voy a corregir lo que es la membrana celular, o una célula diana, y van a alcanzar lo que es el citoplasma para llegar ahí, o se van a unir a un receptor y formar ese complejo que es la hormona con el receptor para después actuar a lo que es nivel del núcleo para que haya una modificación en ese RNA mensajero y pueda darnos alguna respuesta fisiológica. La otra
es que la hormona se une a ese receptor, vamos a tener la unión de la hormona receptor, va a producir un cambio conformacional que va a ser una serie de eventos que van a ocurrir dentro de la célula, donde nos va a formar nuevas enzimas o va a dar ese proceso para que tenga esa acción esa enzima, puede haber alguna modificación en algún proceso metabólico y bueno, también puede participar en este evento o en esta ruta en la inducción de alguna síntesis del RNA mensajero. Estos 4 puntos, muchachos, son muy importantes para que la hormona o se le considere fitohormona. Es que van a actuar, fíjense aquí, actúan a muy bajas concentraciones, pueden actuar sobre el tejido cercano donde se formaron o un tejido distante. Algunas de ellas pueden actuar como inductoras o favorecer el crecimiento o desarrollo de la planta, o también hay algunas que pueden inhibirlo, detener ese proceso y lo inhiben. ¿Por qué? Porque las condiciones tal vez no son favorables para esa planta en esa época del año, podríamos decir. Y algo, muchachos, es que las hormonas o las fitohormonas siempre van a trabajar en conjunto, nunca van a trabajar por separado, siempre van a estar trabajando en conjunto. Y bueno, aquí tenemos, esto también se los explicamos, porque cuando veamos el tema de fitohormonas, les vamos a solicitar una tabla donde ustedes nos digan el sinergismo y el antagonismo entre las fitohormonas. ¿Qué significa sinergismo? Sinergismo es cuando una fitohormona o una sustancia aquí dice que se va a ver favorecida por otra fitohormona. Entonces, las 2 fitohormonas o 3 fitohormonas o las fitohormonas que estén realizando ese mismo proceso van a trabajar para el mismo fin. Cuando estamos hablando de antagonismo, ¿qué quiere decir? Que una fitohormona o un grupo de fitohormonas van a estar realizando un evento, pero hay otra fitohormona u otras fitohormonas que van a hacer el proceso contrario. Eso es el antagonismo. Vamos a tener eventos contrarios al que está realizando una o al que está realizando otra. ¿Sí queda claro estos 2 términos, muchachos? Sinergismo y antagonismo. Bueno, espero que sí. Y vamos a tener 5 fitohormonas, muchachos. Las fitohormonas que van a participar o que van a estar presentes en todo el grupo de plantas de las angiospermas van a ser las auxinas, giberelinas, ácido abscísico, citocininas o citoquininas, lo pueden encontrar así, y etileno. Estas 5 fitohormonas las vamos a estar o van a estar presentes en todo el cuerpo de la planta. Algunas de ellas se van a encargar de promover el crecimiento. Habíamos dicho que unas promovían y otras inhibían. ¿Quiénes van a promover el crecimiento? Van a ser auxinas, giberelinas, citocininas. Estas primeras 3 hormonas van a ser muy, muy importantes porque algunas de ellas pues se dedican a que ocurra, por ejemplo, las citocininas, la división celular, las giberelinas, las auxinas, en el alargamiento de la célula. Entonces, fíjense cómo estas 3 hormonas en el inicio, cuando ocurre esa fecundación y la formación del cigoto, estas van a ser muy importantes para que esas células se puedan dividir. Ese es un ejemplo de entre muchos de lo que hacen estas fitohormonas. El etileno, muchachos, el etileno es la única hormona que se va a encontrar en un estado gaseoso. Y esta hormona también se considera dentro de este grupo de las auxinas, giberelinas y citocininas como hormonas que promueven, porque este etileno
va a participar casi ya al final, o va a tener más presencia al final del ciclo de vida de la planta, porque el etileno entra en el proceso de la maduración. Y en el caso del ácido abscísico, el ácido abscísico va a ser la hormona que va a inhibir varios procesos. También se le llama la hormona o fitohormona del estrés, ¿ok? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es cuando la planta está llevando a cabo ese evento del transporte de agua, cuando las condiciones son favorables, bueno, pues ahí está ocurriendo sin ningún problema ese transporte de agua. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra planta, por ejemplo, que tenemos en una maceta y no la regamos? Ahí hay escasez de esa agua y ahí entra en acción el ácido abscísico. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, el ácido abscísico le manda esa señal a esos estomas para que se cierren y detienen ese proceso de la transpiración. Entonces, es un ejemplo de una inhibición o de detener algún proceso fisiológico de la planta porque se encuentra en estado de estrés. Entonces, esas son algunas de las acciones de estas fitohormonas. Y los otros reguladores, esos también los vamos a mencionar de una manera un poquito más rápida. Estos otros reguladores son varias también sustancias que no las vamos a encontrar presentes en todas las plantas, solamente y apenas se están realizando también estudios y cada vez se va encontrando un poquito más, pero estos otros reguladores no los encontramos en todas las plantas. Estas sí, estas no se les vayan a olvidar, van a tener como función, ya les dije, el promover, algunas de inhibir, y bueno, el etileno participa en la maduración que entra en el grupo de promover el desarrollo de la planta. Y bueno, como les decía, tenemos aquí estas 5 fitohormonas. Aquí tenemos los nombres de los otros reguladores, que son las poliaminas, los jasmonatos, los ácidos salicílicos, los brasinoesteroides, cistemina. Estos son algunos ejemplos de otros reguladores. Promueven, aquí tenemos en esta diapositiva, las 4 fitohormonas, y la que inhibe viene siendo el ácido abscísico. Y sería hasta aquí la presentación del día de hoy de crecimiento y desarrollo. No sé si tengan alguna duda, chicos. Nada, chicos. Básicamente, pues es como la introducción a todos los temas que vamos a estar viendo ya los siguientes días, ¿verdad? ¿Ningún comentario? Ya se quedaron dormidos, ya se desconectaron para no tener huella de carbono. La empezaron a aplicar desde ahorita. Desde ahorita. Bueno, les dejé yo creo que ya se activó, les dejé un cuestionario, está ahí en Classroom, términos que vimos como qué es crecimiento, qué es diferenciación, qué es desarrollo, qué es fitohormona, cuáles son las fitohormonas de crecimiento, cuáles son las de inhibición, algunos ejemplos de factores externos e internos. Entonces, si no tienen ninguna duda, chicos, pueden contestar el cuestionario. Es muy sencillo, son como 9 preguntitas de manera abierta, lo más concreto que puedan responder. Y la próxima clase vamos a ver el tema de semilla, cómo se forma una semilla, qué características tiene una semilla, cómo se lleva a cabo el proceso de la germinación. Y les voy a hablar de una manera como muy, muy rápida de una característica que tienen las angiospermas, que en su proceso de fecundación se le llama doble fecundación. Entonces, en una hojita, esa va a ser también otra tarea para el viernes,
me investiguen qué es la doble fecundación o cómo se lleva a cabo la doble fecundación. ¿Alguna duda, chicos? Nada. No, profe. ¿No? Espero que les haya quedado claro. Muchas cosas ya las hemos visto, como decía la profesora, esta es como una breve introducción de todo lo que vamos a ir viendo ya para concluir el curso, que ustedes vayan reconociendo, yo no sé si no me respondían cuando les decía la estructura de la planta, pero sí me gustaría que vieran un esquema de una planta y que vayan ubicando esas zonas de crecimiento para cuando demos los ejemplos de las fitohormonas, ustedes sepan realmente dónde está ubicada una raíz, dónde está ubicado un nodo, qué es una hoja, todo eso. Entonces, para que le den también una checadita a la estructura completa de una planta. Bueno. Sí. Marce, creo que quería hacer un comentario. Sí. Bueno, gracias, maestras. Bueno, antes de que despidamos a los chicos para que realicen su actividad, chicos, el próximo viernes que tenemos clase a las 9, a mí me toca, por esta ocasión, programar la invitación a nuestra reunión Meet de este viernes a las 9 de la mañana. Entonces, chicos, voy a colocar en el tablón la liga de enlace para nuestra reunión del viernes, para que estén pendientes. ¿Ok, chicos? ¿Va? Creo que sí, espero. Creo que sí. Sí, profe. Cuando ya lo vean ahí, pues ya verán. Que bueno. Por ahí se conectan, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes, por favor. Ya te contestó Frida por acá. Gracias, Frida. Sí, Valeria, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, pues si no tenemos más, nos vemos pues el próximo viernes y por ahí ya les asignaron la tarea a la maestra Sandra para que empecemos ya con este nuevo tema, ¿sí? Pues que tengan muy buen día y nos vemos.